Buenos días, querida familia. Nos reunimos nuevamente alrededor de la palabra del Señor en este jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Nos reunimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Comienzo de la profecía de Ageo, capítulo 1, versículos 1 al 8. El año segundo del rey Darío, el día primero del mes sexto, la palabra del Señor fue dirigida a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, por medio del profeta Ageo. Esto dice el Señor del universo: este pueblo anda diciendo, no es momento de ponerse a construir la casa del Señor. La palabra del Señor vino por medio del profeta Ageo, y es momento de vivir en casas lujosas, mientras que el templo es una ruina. Ahora pues, esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación. Sembraron mucho y recogieron poco. Comen y no se llenan. Beben y siguen con sed. Se visten y no entran en calor. El trabajador guarda su salario en saco roto. Esto dice el Señor del universo: piensen bien en su situación, suban al monte, traigan madera, construyan el templo, me complaceré en él y seré glorificado, dice el Señor. Palabra de Dios. Salmo 149. El Señor ama a su pueblo. Canten al Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. Alaben su nombre con danzas, cántenle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 7 al 9. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros en cambio que había aparecido Elías, y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Dos preguntas fundamentales nos pone hoy la palabra de Dios, y por supuesto nos pide también dos respuestas claras y seguras que deben definir nuestra fe y nuestra identidad cristiana. Primera, de modo que es tiempo de vivir en casas revestidas de madera, mientras el templo está en ruinas. Segunda, ¿quién es este de quien oigo semejantes cosas? Respecto a la primera pregunta que nos presenta la primera lectura, se puede constatar que rápidamente el pueblo de Israel, que ha regresado del exilio después del entusiasmo de la primera hora, han dejado caer la iniciativa de la reconstrucción del templo. Rápidamente cada uno se ha dedicado más bien a organizarse y a construirse su propia existencia y sus propias casas, olvidando incluso su negra experiencia en Babilonia como un pueblo sometido y esclavo lejos del Señor. Pero el Señor, palabra viva y eficaz, busca siempre reivindicar el camino del hombre, recordando el sufrimiento de un pasado e invitando a las alegrías que solo puede traer y dar su palabra, que deja ver su complacencia y su gloria. Dice: meditad vuestra situación, sembrasteis mucho y cosechasteis poco, comisteis sin saciaros, bebisteis sin apagar la sed, os vestisteis sin abrigaros, y el que trabaja a sueldo recibe la paga en bolsa rota. Siempre la palabra de Dios irrumpe en la existencia del hombre como una exigencia absoluta.
La palabra de Dios interviene para mover las raíces de nuestros proyectos mezquinos, egoístas y corruptos, que solo pueden traer sufrimiento e insatisfacciones, porque son proyectos humanos y no son proyectos de salvación. Dios está siempre invitando a cambiar de perspectiva y a transformar el mundo, el modo de pensar, de razonar, nos invita a convertirnos. Y no es la construcción del templo material, que terminará siempre siendo un templo de piedra que podrá derrumbarse. Es la construcción del templo espiritual, del corazón, de donde nacen todas nuestras decisiones y donde debemos formar el hombre nuevo según la imagen de Cristo. Por eso Pablo dice que somos templo del Espíritu Santo y Pedro nos dice que somos piedras vivas de ese templo espiritual. Así que la invitación que hoy nos hace el Señor es a no perder el entusiasmo y el compromiso permanente por nuestros egoísmos y mezquinos intereses, perdiéndonos en banalidades, superficialidades y mediocridades que solo esclavizan y deshumanizan. Dios nos está invitando siempre a lo esencial, a lo que es fundamental y necesario para vivir una vida verdaderamente realizada, pero no según la perspectiva humana, sino según la perspectiva de Dios, que hace al hombre plenamente feliz. Debemos darnos cuenta que la verdadera construcción de la casa del hombre sucede cuando se le dé el primado a la casa de Dios. El hombre es la casa de Dios, se orienta su vida según el Espíritu, como dice Jesús hablando del santuario de su propio cuerpo en Juan 2:21, y como dice a la samaritana: pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Juan 4:23. El templo de Dios que debemos construir es el hombre vivo. En la realidad del mundo que hoy vivimos, es todavía vigente, actual y urgente esta pregunta que Dios nos está haciendo, porque nos tenemos que dar cuenta que estamos perdiendo esfuerzos, luchas y la vida misma, construyendo sobre arena y no sobre la roca. Estamos gastando y perdiendo esta vida sin darnos cuenta que la verdadera vida y la verdadera felicidad es ser hombres verdaderos en el amor, y no se podrá lograr nunca si Dios no es el centro y fundamento de nuestra existencia. Respecto a la segunda pregunta, ¿quién es Jesús? También nosotros como Herodes nos debemos inquietar, o más bien dejar inquietar por la persona de Jesús, por su palabra, por su propuesta, pues debemos darnos cuenta que no es ni una persona, ni una palabra, ni una propuesta cualquiera. No es algo o alguien de bajo perfil. Es alguien fundamental que cuando pasa nada lo deja igual. Todo lo transforma y a todo le da un nuevo sentido y un nuevo orden. La pregunta por Jesús es la pregunta por lo esencial y por lo verdadero. Por eso Él se autodefine como la verdad que nos hace libres, pues solo hay una verdad que Él nos revela y es la verdad de Dios, porque las verdades del mundo dan solo respuestas a estas realidades efímeras y pasajeras. Esta pregunta por Jesús se la han puesto todos los hombres de todos los tiempos, desde sus contemporáneos hasta nosotros hoy, porque es la pregunta que compromete la vida y lleva al conocimiento de Dios. Esta pregunta no se puede eludir y se la hacen quienes se dejan inquietar por la verdad y el sentido de las cosas, pero también se la hacen hasta los superficiales como Herodes, que quieren acomodarse a sus propios criterios y buscan dejar las cosas como están, resignados tal vez a sus propias inquietudes y mediocridades. La respuesta justa es solo una, y es aquella que da Jesús de sí mismo y que corresponde al designio del Padre. Si no creen que yo soy, morirán en sus pecados.
La pregunta sobre Jesús nos lleva a descubrir y penetrar el misterio, a poner la mirada sobre el infinito, a encontrar el sentido de cuanto veo, siento, vivo, experimento, comprendidos aún el sufrimiento y las pruebas de la vida. Solo en la honestidad radical delante del misterio de Dios, el hombre encuentra la riqueza y el coraje de ser sí mismo, dice Andrea Tesarolo. Pues el hombre por sí mismo no alcanza a dar respuesta y a resolver los límites de toda realidad. Herodes es imagen de quien se pregunta por Jesús, pero nos surge una pregunta. ¿Qué lo motivó a preguntarse por él? ¿Su miedo y sus fantasmas? ¿O la curiosidad que no pudo saciar cuando lo tuvo delante en el juicio que lo llevó a la muerte y del cual más bien se burló y lo ridiculizó, decepcionado por su curiosidad? ¿Por qué nos preguntamos nosotros y qué motiva en nosotros la pregunta por Jesús? Hoy mismo podemos encontrar tantas hipótesis a las que cada uno podrá agregar muchas más. Pero ¿cuál es la verdad de la pregunta sobre Jesús? Herodes quiere verlo, pero no quiere escucharlo ni encontrarlo. ¿Será también lo que queremos y buscamos nosotros? La fe nace cuando, más que preguntarnos por Dios, nos pongamos a escucharlo. En el diálogo interior nos abrimos al diálogo con Dios. El silencio abre caminos en el corazón que se hace escucha. Herodes tiene miedo que Juan o uno de los profetas retorne para juzgarlo y sentenciarlo. Tiene más bien miedo de Jesús y tal vez asimismo lo veamos nosotros. Pero a Jesús no hay que tenerle miedo. El Papa Benedicto XVI decía precisamente en la homilía de la entronización de su pontificado, decía que no hay que tenerle miedo a Jesús porque Él no nos quita nada, sino que en cambio nos da todo. La Santísima Virgen María y San José nos ayuden a dar siempre respuesta sobre Jesús, pero siempre desde la fe, y nos compromete y no desde la curiosidad que nos aleja y nos asusta. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Oración a San José del Papa Francisco para el año dedicado a José, Padre y Custodio del Redentor. Salve, Custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confía a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que tengan un feliz día y recuerden que los padres de la parroquia los queremos mucho.